En el depósito silencioso de uno de los museos estadounidenses, dentro de una caja sin rótulos, reposa una pesadilla. Es pequeña, no supera 1 metro de longitud, y su piel, reseca hasta parecer pergamino, cruje como papel viejo. Basta cruzar la mirada con su rostro para no olvidarlo jamás. La boca quedó congelada en un grito mudo y eterno, mostrando una hilera de dientes afilados y depredadores. Las manos, retorcidas y casi humanas, se aprietan contra el pecho como en una súplica final. Donde deberían comenzar las piernas, hay solo cintura. El cuerpo, sin una sola costura visible, se funde con la cola de un enorme pez. A esta criatura la llaman sirena, y lo más terrible no es su apariencia, sino el hecho de que, en su momento, científicos de gran renombre la examinaron al microscopio y emitieron un veredicto oficial. Aquello que durante siglos fue relato, leyenda y mito, de repente se había vuelto materia. ¿Podías tocarlo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede existir lo que no puede existir? Esta momia arrastra tras de sí un reguero sangriento de historias sobre maldiciones, muertes misteriosas y templos secretos japoneses. Y la pregunta central de esta búsqueda no es qué es, sino quién la creó y con qué propósito oscuro. Pero para entender por qué este ser marchito sigue dividiendo a los científicos, primero conviene mirar aquello con lo que lo comparan. Observemos otras 9 criaturas increíbles que, aunque parecen extraídas de pesadillas o de novelas de ciencia ficción, son completamente reales. Son pruebas vivientes de que nuestro planeta es mucho más extraño y misterioso de lo que solemos creer. Al final volveremos a la protagonista de esta historia, a la sirena a la que se reconoció como real, para desvelar sus secretos. Imagina un rostro, no uno cualquiera, sino la quinta esencia de la tristeza universal y del desencanto. Una nariz caída como de patata, ojos diminutos como cuentas y una boca enorme cuyos extremos se vencen en una mueca perpetua y trágica. Todo ello incrustado en un cuerpo gelatinoso, rosado grisáceo, sin contornos definidos. Ese ser es el pez borrón, elegido oficialmente como el animal más feo del planeta en el año 2013. Al mirar sus fotografías, cuesta rebatir ese veredicto. Parece un experimento fallido o un personaje de dibujos animados que se hubiera escapado al mundo real. Pero su aspecto engaña, o mejor dicho, delata la gran injusticia que los humanos cometimos con él. En su elemento natural, a profundidades de entre 100 y 600 metros frente a Australia y Tasmania, el pez borrón luce de otra manera. Allí abajo, la presión del agua es unas 120 veces mayor que en la superficie. En esas condiciones, una vejiga natatoria llena de gas, como la que poseen la mayoría de los peces, se aplastaría sin remedio. La evolución halló para él otra solución ingeniosa. Su cuerpo es una masa gelatinosa cuya densidad es apenas inferior a la del agua. Tiene muy pocos huesos y músculos muy débiles. No necesita nadar, simplemente flota sobre el fondo, gastando casi nada de energía, y engulle perezosamente todo lo comestible que pasa frente a su boca, sobre todo pequeños peces de roca y moluscos. En ese mundo propio no parece una gelatina triste, sino un pez normal, aunque algo raro. Su aspecto trágico y cómico surge por descompresión, cuando los arrastreros, al capturar amarantos o cangrejos, lo atrapan por accidente y lo elevan con rapidez a la superficie, su cuerpo sufre un desastre. La presión cae de golpe. La carne gelatinosa, ya sin el sostén de la columna de agua, literalmente se deshace y se transforma en esa gota informe de las fotos. Su expresión no es emoción, es agonía. Es la destrucción física de sus tejidos. Así, el supuesto animal más feo es en realidad un monumento a nuestra invasión bárbara de un mundo que no comprendemos. El pez borrón no es un error de la naturaleza, es una víctima de nuestra curiosidad y de nuestra imprudencia. Su historia nos recuerda que no debemos juzgar por la apariencia, sobre todo cuando esa apariencia la hemos deformado nosotros. A primera vista, la siguiente criatura parece salida de un anime japonés. Es como un juguete encantador que provoca ganas de tocarlo. Un cuerpo translúcido y rosado, pequeño, de apenas entre 10 y 16 centímetros de largo, del que sobresalen varias parejas de patas cortas y gruesas. En la cabeza lleva algo parecido a antenas. Avanza lentamente sobre el fondo más profundo del océano, entre 1 y 6 kilómetros bajo la superficie,
en una noche perpetua y bajo una presión descomunal. Se la conoce como cerdo marino o escoto plana. Pese a su nombre amable y a su aspecto tierno, es una de las criaturas más extrañas y exitosas de la zona más árida del océano profundo. En realidad, no es un cerdo ni un mamífero, es un tipo de holoturia, un pepino de mar. Sus patas no son simples extremidades, sino un sistema hidráulico. Se llenan de agua y al bombearla de una pareja a otra, el animal se desplaza poco a poco por el sedimento viscoso. Las antenas de la cabeza son patas modificadas que funcionan como órganos del tacto y del olfato, capaces de localizar comida en la oscuridad absoluta. Y su dieta es una de las más singulares del planeta. Consume detrito orgánico muerto, la llamada nieve marina, esa lluvia constante de plancton, peces y excrementos que cae desde las capas superiores. Como una aspiradora, recorre el fondo tragando limo. Lo pasa por su sistema digestivo y extrae nutrientes. Es una limpiadora de las grandes profundidades, pero quizá lo más asombroso del cerdo marino sea su conducta social. A menudo forma inmensos rebaños de cientos y a veces de miles de individuos. Aún no se sabe bien por qué lo hacen. Tal vez sea una defensa colectiva frente a los escasos depredadores de ese abismo. O quizá tenga que ver con la reproducción, o sencillamente sigan el flujo de la nieve marina y se concentren donde el alimento abunda. Imagina la escena, a varios kilómetros de profundidad, en una noche eterna, un ejército de pequeñas criaturas rosadas y translúcidas avanza con calma sobre un desierto que parece muerto. Parece ciencia ficción, pero es realidad, y esa realidad resulta más extraña y diversa de lo que imagina nuestra mente. Los cerdos marinos demuestran que la vida puede adaptarse a condiciones extremas y engendrar formas que desafían nuestra imaginación. Si las pesadillas tuvieran rostro, se parecerían al del pez víbora. Este habitante de profundidades de hasta 3 kilómetros parece diseñado para infundir temor. Tiene un cuerpo largo, serpentiforme sin escamas, negro o plateado oscuro y cubierto de mucosidad, pero su marca inconfundible es la cabeza. Una boca enorme forrada de dientes finos, largos y puntiagudos que ni siquiera caben dentro cuando está cerrada. Los dientes inferiores curvan hacia arriba y pasan frente a los ojos, formando una especie de jaula. Parece que sonríe con malicia mientras exhibe su arma aterradora. Sin embargo, este aspecto monstruoso no es capricho, sino herramienta perfecta para sobrevivir donde la comida escasea hasta el extremo. El pez víbora caza al acecho. Cuelga inmóvil en el agua, ahorrando energía, y espera. Para atraer presas en la oscuridad absoluta, emplea bioluminiscencia, la capacidad de producir luz. A lo largo del cuerpo tiene cientos de fotóforos que pueden ayudarle a camuflarse con el débil resplandor que llega de arriba. Pero su arma maestra es la aleta dorsal, transformada en caña de pescar con un punto luminoso en la punta. El pez víbora curva esa aleta y sostiene el señuelo brillante frente a su boca. Un pececillo o un crustáceo, atraído por la luz, se acerca y entonces se produce un latigazo instantáneo. La víctima queda atrapada entre los dientes gigantes, sin posibilidad de escapar. Lo más extraño es la articulación de sus mandíbulas. Puede abatir la cabeza hacia atrás y abrir la boca casi hasta 120 grados, lo que le permite tragar presas mayores que él mismo. Esta capacidad es vital en un entorno donde la siguiente comida puede tardar semanas o incluso meses. El pez víbora encarna la eficiencia implacable de la caza en las tinieblas perpetuas. Es una máquina de matar afinada por la evolución para un mundo donde el sol jamás penetra. Cada rasgo, desde su anzuelo luminoso hasta sus dientes descomunales, responde a las leyes feroces de ese reino. En el año 1898, un pescador japonés capturó frente a Yokohama una criatura que la ciencia no había visto jamás. Parecía un espectro, un fósil vivo conservado por error hasta nuestros días. Era un tiburón de piel flácida, rosada blanquecina, con vasos sanguíneos visibles, ojos pequeños y, sobre todo, un largo apéndice aplanado en el hocico, como una espada que hacía las veces de nariz. Bajo esa nariz escondía una boca capaz de proyectarse hacia adelante como el xenomorfo de la película Alien. Era el tiburón duende, también llamado Domovoy, y desde entonces
Durante más de un siglo, ha sido uno de los peces más misteriosos y esquivos del océano. El tiburón duende es un fósil viviente. Es el único miembro sobreviviente de la familia Scapanorhynchidae, próspera en los mares hace ya 125 millones de años. En tiempos de los dinosaurios, todos sus parientes desaparecieron, pero él sigue ahí, casi sin cambios, a profundidades de hasta 1.300 metros. Su aspecto extraño es una adaptación a la vida profunda. El cuerpo flácido y los músculos débiles delatan que es un nadador lento y poco activo. La piel rosada refleja la falta de pigmento porque no necesita ocultarse ni protegerse de la radiación ultravioleta. Su herramienta más importante es el largo hocico, literalmente sembrado de células electrosensibles. Las ampollas de Lorenzini es un detector biológico. Nada despacio sobre el fondo y usa su nariz como un escáner, captando campos eléctricos minúsculos producidos por cualquier presa viva, cangrejos, calamares y peces abisales. Cuando la localiza, ocurre lo increíble. Los ligamentos que sostienen sus mandíbulas se relajan y todo el sistema, como en bisagras, se dispara hacia adelante. Los dientes largos, en forma de punzón, se clavan en la presa, que es tragada entera. Todo sucede en una fracción de segundo. Es uno de los mecanismos de captura más veloces y eficaces del reino animal. Durante mucho tiempo solo se estudió a partir de ejemplares muertos atrapados por accidente, pero en el año 2008, oceanógrafos japoneses filmaron por primera vez a un tiburón duende vivo en su hábitat. El metraje resultó tan inquietante como hipnótico, una sombra lechosa que se desliza en la oscuridad y de pronto una proyección mandibular fulminante. El tiburón duende no es solo un pez, es un mensaje del pasado remoto, prueba que en el abismo el tiempo transcurre de otra manera y aún viven criaturas que asistieron al auge y caída de la era de los dinosaurios. Su nombre latino, Vampiroteuthis infernalis, significa calamar vampiro del infierno, y pocas denominaciones se ajustan tanto a una criatura que habita una de las franjas más inhóspitas del planeta. No es solo el fondo marino, es la llamada zona de mínimo de oxígeno, situada entre 600 y 900 metros. Allí, la concentración de oxígeno es tan baja, menos de 3%, que la mayoría de los organismos complejos, incluidos calamares y peces, no pueden sobrevivir. Pero el vampiro del infierno no solo sobrevive, prospera. Su aspecto recuerda a un híbrido entre calamar y pulpo. Tiene 8 tentáculos unidos por una membrana como de paraguas. Cuando la extiende, parece un manto de terciopelo negro, cuajado por dentro de cirros afilados. A diferencia de los vampiros de leyenda, no bebe sangre. En realidad, no es un depredador al uso. No posee mandíbulas poderosas ni veneno. Como el cerdo marino, se alimenta de nieve marina, y su método para recolectarla es único. Dispone de 2 filamentos muy finos y pegajosos que puede retraer en bolsillos del cuerpo. Despliega su capa, libera esos hilos que pueden alcanzar longitudes de hasta 8 veces la de su cuerpo y se deja llevar. Las partículas de nieve se adhieren a los filamentos. Cuando se acumula suficiente material, retrae los hilos, los limpia formando una bola de mucosidad y se la lleva a la boca. Es la forma de alimentación más pasiva imaginable. Resulta perfecta en un mundo donde escasea el oxígeno y cada julio de energía se ahorra. Su defensa es aún más impresionante. Al ser lento y poco agresivo, puede convertirse en presa de los pocos depredadores que penetran en la zona de mínimo. Para protegerse, despliega todo un arsenal de ilusiones. Su cuerpo entero está cubierto de fotóforos y, a diferencia de otras criaturas abisales, controla su brillo y tamaño, creando patrones lumínicos complejos que confunden al atacante. Si eso no basta, le da la vuelta al manto, oculta el cuerpo y muestra las espinas. En esa postura se convierte en una bola erizada y luminosa. En última instancia, las puntas de sus tentáculos pueden expulsar una nube de mucosidad bioluminiscente que ciega y desorienta al enemigo durante varios minutos, dándole tiempo para huir. A diferencia de otros cefalópodos, no malgasta tinta preciosa, sino que usa una luz renovable. El calamar vampiro es un maestro de la supervivencia, un genio de la adaptación que transformó el entorno más hostil en refugio. Viajemos ahora a la tundra ártica helada.
Entre el permafrost y vientos cortantes, vive un ser que parece un emisario de la edad de hielo. Es enorme, alcanza hasta 1,5 metros a la cruz y está cubierto por un pelaje tan largo y espeso que casi roza el suelo. La cabeza es maciza, con frente ancha y cuernos poderosos que curvan hacia abajo. En los machos se unen en la frente formando un casco óseo compacto. Es el buey almizclero. Es, de hecho, contemporáneo de mamuts y rinocerontes lanudos. El nombre oveja buey confunde, porque genéticamente está más próximo a las cabras montesas y a los carneros que a los toros. Sus parientes más cercanos son los taquines asiáticos, aunque su modo de vida y su aspecto son la respuesta perfecta a los desafíos del Ártico. Su lana es una maravilla natural con dos capas. La externa, de pelos de guarda largos y ásperos, lo defiende del viento y la nieve. Debajo, un borreguillo finísimo llamado kibiut, 8 veces más cálido que la lana de oveja y más delgado que el cachemir. Gracias a ese abrigo, el buey almizclero soporta temperaturas de menos 60 grados. Se alimenta de vegetación rala del Ártico, plantas enanas, líquenes y musgos. En invierno, cuando todo queda sepultado, escarba la nieve con sus pezuñas poderosas para llegar al alimento. Lo más impresionante es su defensa ante depredadores, sobre todo manadas de lobos. Cuando los atacan, el rebaño no huye. Forma un círculo perfecto, el llamado coré. Los adultos se colocan hombro con hombro, ofreciendo un muro de cuernos. Dentro de este bastión vivo se refugian las crías y los jóvenes. Los lobos pueden rondar horas ese fuerte, pero difícilmente lo rompen. De vez en cuando, 1 o 2 machos se adelantan en arremetidas cortas y furiosas, intentando ensartar al atacante, y regresan de inmediato a la línea. Esta táctica colectiva resulta tan eficaz que les permite sobrevivir en uno de los ambientes más duros de la Tierra. El buey almizclero no es solo un animal, es un monumento vivo a una era desaparecida, un recordatorio de que gigantes caminaron por nuestro mundo y que aún quedan ecos de aquella ferocidad antigua en los rincones más fríos e inhóspitos. Regresemos al subsuelo. En los suelos pantanosos y húmedos del este de Norteamérica vive uno de los mamíferos más extraños del planeta, el topo de nariz estrellada. Es pequeño, del tamaño de un hámster, cubierto de un pelaje denso e impermeable, pero toda su existencia la gobierna un rasgo que parece de otro mundo. En la punta del hocico porta un órgano único llamado la estrella. Consta de 2 abanicos de apéndices blandos y móviles, rosados, erizados por decenas de miles de receptores microscópicos. No es un órgano olfativo, es uno de los instrumentos táctiles más perfectos del reino animal. Este topo vive en tinieblas, en galerías subterráneas que suelen desembocar bajo el agua. Los ojos casi no le sirven. En lugar de ver, palpa. Mueve la estrella sin descanso, toca el entorno hasta 12 veces por segundo. Esos tentáculos albergan más de 25.000 corpúsculos de Eimer, receptores complejos que envían al cerebro un mapa táctil detalladísimo. Con su estrella determina forma, textura y temperatura de cualquier objeto en un suspiro. Así encuentra e identifica presas, lombrices, larvas, pequeños crustáceos, a una velocidad récord. Su cerebro procesa el tacto tan rápido como el nuestro procesa la visión. Para él, tocar es ver, y todavía hay más. Es el único mamífero conocido que aprendió a oler bajo el agua. ¿Cómo lo logra? Exhala una pequeña burbuja al líquido y la vuelve a inhalar de inmediato. En ese instante, moléculas de olor se disuelven en la burbuja al contacto con el objeto, y el topo puede analizarlas. Es, en miniatura, su propio equipo de buceo olfativo. El topo de nariz estrellada demuestra hasta qué punto la evolución puede crear órganos complejos y especializados para un nicho ecológico concreto. Su estrella es un instrumento de nanotecnia biológica que supera en sensibilidad y velocidad de procesamiento a cualquier análogo fabricado por el ser humano. Prueba que las tecnologías más asombrosas no siempre nacen en laboratorios, sino bajo nuestros pies, en mundos ocultos. Imagina una cochinilla de humedad. Ahora agrándala hasta el tamaño de un balón de fútbol. El resultado se parecerá a un isópodo gigante.
Estas criaturas, que alcanzan 76 centímetros de longitud y pesan hasta 1,7 kilogramos, habitan en los fondos del Atlántico, el Pacífico y el Índico, a profundidades de hasta 2,5 kilómetros. Son ejemplo perfecto del gigantismo abisal, fenómeno por el cual algunas especies crecen hasta tamaños anómalos bajo frío intenso, alta presión y escasez de alimento. El isópodo gigante es, en esencia, un ordenanza del abismo. Es carroñero, la mayor parte del tiempo se arrastra despacio, pero cuando detecta el rastro de un cadáver como el de una ballena o un pez grande hundido, puede moverse con rapidez sorprendente. Acuden por docenas al festín y se agolpan sobre la carcasa, devorándola desde dentro con sus mandíbulas poderosas. Llegan a comer tanto que el cuerpo se hincha y les cuesta desplazarse. Esta gula es estratégica, porque banquetes así son rarísimos. Por eso han desarrollado otra supercapacidad: resistencia increíble al hambre. En un entorno donde la próxima ballena puede tardar años, han aprendido a ralentizar su metabolismo casi hasta cero. En el acuario Toba, en Japón, un isópodo al que llamaban número 1 vivió sin comer durante 5 años y 43 días. Rechazó cuanto le ofrecían y, aún así, siguió con vida. Esta resistencia lo convierte en uno de los seres más tenaces del planeta. Su exoesqueleto, formado por placas segmentadas, es tan fuerte que soporta presiones enormes y, en caso de peligro, igual que sus parientes terrestres, las cochinillas, puede hacerse una bola compacta que protege su vientre vulnerable. Es un limpiador blindado, eternamente hambriento y casi inmortal del fondo oceánico. Una prueba viviente de que, a veces, la mejor estrategia para sobrevivir es estar preparado para lo peor y saber esperar durante muchísimo tiempo. ¿Qué ocurre si un pez decide que ya se cansó del agua y quiere salir a tierra? Nace un auténtico saltarín. Estos seres prodigiosos, habitantes de manglares y orillas fangosas del Indo-Pacífico, están en el corazón mismo del paso evolutivo del agua a la tierra. Pasan hasta 90% del tiempo fuera del agua y aún así siguen siendo peces. ¿Cómo lo logran? Primero, gracias a un sistema respiratorio único. Pueden respirar no solo por las branquias, sino también por la piel y por una membrana mucosa en la boca y la garganta, con la condición de que se mantenga húmeda. Por eso se revuelcan en el fango y en charcos sin descanso para conservar la humedad. Además, pueden inflar las cámaras branquiales y atrapar una porción de agua en su interior, como si un buzo cargara una botella de aire. Con esa reserva, aguantan en tierra un buen rato. Segundo, tienen piernas. Sus aletas pectorales se transformaron en apéndices fuertes y musculosos, a modo de zarpas, que les permiten impulsarse en el suelo. No solo reptan, sino que dan saltos notables, de ahí su nombre. Los ojos, situados en la parte superior de la cabeza, como en las ranas, se mueven de manera independiente, otorgándoles casi 360 grados de visión. Así vigilan a la vez a los depredadores aéreos y buscan presas en tierra. Los saltarines son territoriales y bastante agresivos. Los machos levantan pequeñas fortalezas de fango con muros altos que sirven de hogar y de arena de cortejo. Defienden su terreno con fiereza ante rivales, montando combates rituales, abriendo la boca, desplegando la aleta dorsal y tratando de parecer todo lo amenazantes posible. Observar a un saltarín es mirar por una ventana al tiempo. Nos remite a hace 400 millones de años, cuando los antepasados de los primeros anfibios se aventuraron con pasos vacilantes sobre la tierra. El saltarín del fango es la ilustración viviente de uno de los momentos cruciales en la historia de la vida en la Tierra, el instante en que el océano comenzó a explorar los continentes. Y así volvemos al punto de partida, la pequeña momia arrugada que prometió reescribir los manuales de biología y nos hizo creer en lo imposible. Tras ver fósiles vivientes, peces con piernas y mamíferos con una estrella por nariz, la idea de una sirena ya no parece tan desquiciada. La naturaleza es capaz de cosas aún más extrañas. En eso confiaba el hombre detrás de toda esta historia, cuyo nombre se volvió sinónimo de engaño y de marketing brillante: Phineas Taylor Barnum. En 1842, Barnum todavía no era un showman mundialmente célebre. Era el dueño del Museo Americano de Nueva York, en esencia, un gabinete de curiosidades y rarezas, y buscaba con desesperación una pieza que lo volviera famoso.
Cuando oyó hablar de la sirena, supo que era su oportunidad. Pactó con su supuesto propietario y lanzó una campaña publicitaria sin precedentes. Imprimió miles de folletos con imágenes de doncellas hermosas con cola de pez. Envió cartas anónimas a los periódicos, unas veces ensalzando a la sirena como prodigio de la naturaleza y otras delatándola como fraude, para azuzar la polémica y el interés. Hizo ruido antes incluso de exhibirla. Y funcionó. La gente acudió en masa a su museo. Pero, ¿qué vieron realmente? Una investigación que se extendió durante más de un siglo dio finalmente la respuesta. Ya en el siglo XX, cuando la momia cayó en manos de científicos de verdad, se le realizó un análisis minucioso, con radiografías incluidas. La verdad fue prosaica y, a la vez, de una brillantez técnica escalofriante. La sirena de Fiji era una quimera, una pieza de taxidermia elaboradísima, creada por un artista japonés desconocido, probablemente a comienzos del siglo XIX. La parte superior del cuerpo y la cabeza pertenecían a un mono joven, muy probablemente un orangután, y la inferior era la cola de un pez grande, quizá un salmón. Las dos secciones se unieron con tal destreza, se secaron y barnizaron de tal modo que la costura era prácticamente invisible a simple vista. En Japón, fabricar estas quimeras, llamadas ninjo, era un arte. Se usaban a menudo en ceremonias religiosas o se vendían como curiosidades a marineros crédulos. Uno de esos marineros llevó la sirena a Occidente y acabó en manos de Barnum. Así que, ¿existen las sirenas? Biológicamente no. La sirena de Fiji era un engaño, pero no fue un simple embuste. Era un objeto material verdadero, un artefacto que existió, y su historia resultó mucho más significativa que si hubiese sido auténtica. Se convirtió en símbolo de toda una época, la de los grandes descubrimientos y las grandes mistificaciones, un tiempo en que el mundo se ensanchaba tan deprisa que la gente estaba dispuesta a creerlo todo. Esta historia no habla de biología, sino de psicología, de nuestra sed eterna de maravillas y de lo fácil que es manipular nuestra percepción cuando nos muestran justo lo que anhelamos ver. Barnum no vendía una sirena, vendía un sueño, una leyenda, la promesa de rozar un misterio. Se cree que la momia original ardió en uno de los muchos incendios de los museos de Barnum, pero su fama engendró decenas de copias que aún pueden verse en diversos museos del mundo. La sirena de Fiji no fue la primera ni la última falsificación, pero sí la más célebre. Hizo que el mundo hablara de los límites entre ciencia y fe, y demostró que, a veces, la criatura más mística y rara que existe en la naturaleza no es un monstruo de las profundidades, es la imaginación humana, capaz de unir un mono y un pez y hacer que el planeta entero crea que está viendo una sirena. Entonces, ¿fue la puesta en escena de Barnum una genialidad o un engaño cínico? ¿Y qué otros mitos reales podrían esconderse aún en los depósitos de un museo o en las cimas del océano, aguardando su momento para revelarse? La historia está llena de misterios, y no todos se dejan descifrar con un análisis de ADN.